Bienvenidos a mi universo. La selva amazónica es un mundo lleno de secretos, un ecosistema tan vasto y misterioso que aún hoy sigue sorprendiéndonos. Desde tribus y ciudades desconocidas, cada rincón guarda enigmas que desafían la ciencia y alimentan las leyendas actualmente. Continuamos descubriendo los misterios que guarda la selva más misteriosa del mundo. Es un lugar lleno de secretos, muchos de los cuales aún no han sido completamente explorados. Aquí tenemos otros misterios de los más fascinantes. 1. La selva como un organismo vivo. La selva amazónica puede considerarse un organismo vivo en muchos sentidos, ya que funciona como un sistema interconectado y autorregulado, similar a un cuerpo humano. Desde esta perspectiva, la Amazonía no es solo un ecosistema, sino un ente vivo que interactúa con su entorno y desempeña un papel crucial en la salud del planeta. Aquí hay algunas razones que respaldan esta perspectiva. Posee interconexión biológica porque alberga millones de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que dependen unos de otros para sobrevivir. El ciclo de respiración que ejerce ya que actúa como un pulmón del planeta. También los árboles, ríos y suelos intercambian constantemente nutrientes y energía. Tiene regulación del clima local y global para mantener el equilibrio del ecosistema. Su fauna y su flora mantienen comunicación entre sí y además tienen capacidad de regeneración. 2. La ciudad de El Dorado. El Dorado de la Amazonía es una de las leyendas más fascinantes de la historia y sigue despertando la curiosidad de exploradores, historiadores y arqueólogos. El mito o leyenda de El Dorado surgió en el siglo XVI cuando los conquistadores españoles y europeos oyeron relatos sobre un reino dorado en el corazón de América del Sur. Se decía que era una ciudad llena de riquezas inimaginables, donde el oro era abundante y utilizado incluso para rituales religiosos. El origen del mito proviene de la ceremonia del Sipa, líder de los muiscas, en la actual Colombia, quien, cubierto de oro en polvo, realizaba ofrendas en la laguna de Guatavita. Sin embargo, con el tiempo, los rumores distorsionaron la historia y dieron lugar a la creencia de que existía una ciudad entera hecha de oro en algún lugar de la selva amazónica. 3. Tribus sin contacto con el mundo exterior. Existen muchas tribus en la Amazonía que nunca han tenido contacto con el mundo exterior. Se han captado imágenes de algunas de ellas desde el aire, lo que confirma que siguen viviendo en aislamiento total, preservando conocimientos y costumbres que podrían ser claves para entender la historia humana. Algunas de estas tribus son: 1. Los Mascopiro de Perú. Habitan en la selva del Parque Nacional del Manú y la Reserva Territorial Madre de Dios. 2. Los Corubo, los Flecheiros, los Aba y los Apanagua de Brasil. Estas tribus viven aisladas de las civilizaciones. Son cazadores-recolectores nómadas que dependen completamente de la selva para sobrevivir. Muchos de ellos han sido forzados a huir debido a la deforestación y la invasión de su territorio. 3. Los Taromenane y los Tagaeri de Ecuador. Son grupos en aislamiento voluntario que rechazan todo tipo de contacto con el exterior. 4. El río hirviente. Conocido como Sanay Timpisca, es un fenómeno natural único en el mundo. Se encuentra en la selva amazónica de Perú, en la región de Mayantuyaco, cuyas aguas pueden alcanzar temperaturas de hasta 100 grados centígrados. Estas altas temperaturas son suficientes para causar quemaduras graves o incluso cocinar pequeños animales que caen en el río. Su origen sigue siendo un misterio, pues no está cerca de actividad volcánica, lo que ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. Algunos científicos sugieren que el agua caliente proviene de un sistema geotérmico profundo, que el agua de lluvia se filtra bajo tierra y es calentada por el interior de la Tierra. Luego regresa a la superficie a través de grietas y fallas en la corteza terrestre, creando a este río termal único una neblina misteriosa por toda la selva. 5. El bosque que habla. En la selva amazónica hay árboles que emiten sonidos peculiares, algunos similares a susurros o tambores. Esto puede deberse a fenómenos naturales como el viento o la fauna, pero ha sido fuente de muchas leyendas indígenas. Algunas especies de árboles con hojas finas y ramas delgadas, como el palo santo amazónico, Bursera graveolens, producen un silbido o susurro cuando el viento pasa a través de su follaje. Este efecto puede ser amplificado por la estructura de la madera o la presencia de insectos que perforan el tronco. Así que estos sonidos son procesos naturales, interacciones con su entorno o fenómenos físicos y biológicos. Aquí algunos ejemplos. El árbol que grita al ser talado. Esto se debe a que tienen cavidades internas llenas de aire y resina, lo que produce un efecto acústico similar a un grito cuando la madera se parte. Árboles que crujen y estallan. Durante la temporada seca, ciertos árboles con alto contenido de agua pueden generar crujidos o estallidos.
El árbol tambor que produce un sonido hueco al ser golpeado y los árboles que cantan con el viento. Y bueno, exploradores, estos son solo algunos de los misterios que guarda la selva amazónica. Esta es más que un bosque. Es un universo lleno de vida y secretos que aún nos queda mucho por descubrir. ¿Cuál de estos secretos ya conocías? ¿Cuál de estos misterios te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido increíble. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos descubriendo cosas nuevas del universo.